En 1922, un arqueólogo excavaba entre las ruinas de una antigua ciudad en el actual Pakistán. Lo que encontró no debería existir. Calles perfectamente rectas, alcantarillado, baños privados, una ciudad para 40.000 personas, construida hace 4.500 años, más antigua que muchas pirámides, y en algunos aspectos más avanzada que ciudades que aparecerían miles de años después. Pero ese no era el verdadero misterio. Un día, su gente desapareció, y con preguntas que la arqueología todavía intenta responder. Pero esa no es la única ciudad que desafía nuestra comprensión del pasado. Existen otras, ciudades construidas en medio del océano, ciudades ocultas bajo tierra, ciudades esculpidas directamente en montañas, y una que quizá nunca existió. Hoy vamos a recorrer 7 de las ciudades perdidas más fascinantes de la historia. En medio del Océano Pacífico, frente a la isla de Pohnpei, en Micronesia, existe una ciudad que no fue construida sobre tierra firme. Fue construida sobre el mar. Nan Madol está formada por 92 islotes artificiales, conectados por canales que le han valido el apodo de la Venecia del Pacífico. Pero ahí terminan las comparaciones, porque esta ciudad fue levantada utilizando bloques de basalto de hasta 50 toneladas. Mover una sola de esas piedras ya habría sido una tarea monumental. Mover miles, hasta una cadena de islotes en medio del océano, parece todavía más extraordinario. Durante siglos fue el centro político y ceremonial de la dinastía Saudeleur, hasta que fue abandonada. La selva comenzó a crecer. El océano empezó a recuperar lentamente sus canales, y aún hoy, los arqueólogos siguen debatiendo cómo lograron transportar semejantes bloques de piedra hasta un lugar donde, en teoría, nunca debieron llegar. Y si Nan Madol desafía la lógica sobre el océano, Derinkuyu hace exactamente lo mismo, pero bajo tierra. En la región turca de Capadocia existe una ciudad que permanece oculta bajo los pies de miles de personas. Y no hablamos de un refugio, ni de unas pocas cuevas. Hablamos de una ciudad subterránea con 18 niveles de profundidad, capaz de albergar alrededor de 20.000 personas, con establos, bodegas, capillas, pozos de agua y un sofisticado sistema de ventilación que aún hoy sigue funcionando. Lo más impresionante quizás sean sus enormes puertas circulares de piedra, bloques de varias toneladas que podían sellar completamente los pasillos desde el interior. Todo apunta a que generaciones enteras ampliaron la ciudad durante siglos para protegerse de invasiones. Y mientras arriba podían librarse guerras, miles de personas continuaban viviendo completamente bajo tierra. Lo más inquietante es que Derinkuyu todavía no ha sido excavada por completo. Nadie sabe con certeza dónde termina. Pero si Derinkuyu demuestra hasta dónde podían excavar las antiguas civilizaciones, el siguiente lugar revela que también eran capaces de construir donde nadie creería posible. A más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, los incas construyeron una ciudad que parece suspendida entre las nubes, Machu Picchu. Incluso si nunca la has visitado, probablemente la has visto en fotografías. Sus enormes bloques de piedra fueron tallados con una precisión extraordinaria. Encajan unos con otros sin necesidad de mortero. Y algunas uniones son tan exactas que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre ellas. Gracias a esa ingeniería, muchos de sus edificios han resistido durante más de 500 años en una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta.
Y todavía hoy, los arqueólogos siguen debatiendo cuál era su verdadera función. Ni siquiera los conquistadores españoles llegaron a encontrarla. Mientras el imperio inca desaparecía, Machu Picchu permanecía oculta entre la vegetación y la niebla, hasta que fue dada a conocer internacionalmente en 1911. Y si hasta ahora has prestado atención, probablemente ya hayas empezado a notar un patrón. 3 ciudades extraordinarias, y ninguna terminó desapareciendo por una gran batalla. Pero la siguiente llevó ese ingenio todavía más lejos, porque consiguió hacer florecer una ciudad en pleno desierto. En el corazón del desierto de Jordania existe una ciudad que no fue construida, fue esculpida. Los nabateos transformaron paredes enteras de roca en templos, tumbas y edificios monumentales, como si la montaña fuera un gigantesco bloque de mármol esperando ser tallado. Pero el verdadero milagro de Petra no está en sus fachadas, está bajo nuestros pies. En uno de los lugares más áridos del planeta, diseñaron un sistema de canales, presas y cisternas capaz de recoger y almacenar prácticamente cada gota de lluvia. Gracias a ese conocimiento, convirtieron un desierto en uno de los centros comerciales más ricos de la antigüedad. Por aquí pasaban caravanas cargadas de incienso, especias y seda rumbo al Mediterráneo. Parecía una ciudad destinada a prosperar para siempre, pero el comercio cambió de ruta. Los grandes terremotos dañaron parte de su infraestructura y lentamente Petra fue quedando vacía. Solo las tribus beduinas conocían todavía el camino hacia la ciudad y guardaron ese secreto durante generaciones. En medio de la selva de Guatemala se alzan las enormes pirámides de Tikal. Hace más de 1000 años, aquí vivían decenas de miles de personas. Los mayas desarrollaron algunos de los calendarios más precisos de la antigüedad. Calculaban eclipses, observaban el movimiento de los planetas y construyeron ciudades perfectamente adaptadas a la selva tropical. Durante mucho tiempo, fueron considerados un pueblo misterioso. Hoy sabemos que también fueron grandes ingenieros, arquitectos, matemáticos y expertos administradores del agua. Pero entre los siglos 8 y 9, algo cambió. No solo Tikal, decenas de ciudades mayas comenzaron a quedar abandonadas. Durante décadas se pensó en guerras o invasiones. Sin embargo, las investigaciones más recientes apuntan a una combinación mucho más devastadora. Décadas de sequías extremas, deforestación y conflictos cada vez mayores por recursos cada vez más escasos. Una civilización capaz de predecir eclipses terminó derrotada por algo tan simple como la falta de lluvia. Y llegamos a la ciudad con la que comenzó este documental, Mohenjo-Daro. Construida hace unos 4500 años, en la misma época que las grandes pirámides de Egipto. Una ciudad planificada, con una precisión casi obsesiva, calles perfectamente alineadas, barrios organizados, casas con baños privados y un sistema de alcantarillado tan avanzado que Europa tardaría casi 2000 años en volver a construir algo comparable. Pero ese no es el mayor misterio. La civilización del Valle del Indo dejó cientos de inscripciones, sellos de piedra, símbolos, objetos grabados, y hasta hoy nadie ha conseguido descifrar su escritura. Y cuando los arqueólogos comenzaron a excavar, encontraron varios esqueletos tendidos en las calles. Durante décadas surgieron teorías de todo tipo. Hoy, la explicación con mayor respaldo científico es mucho más sencilla y quizá mucho más inquietante. Una larga sucesión de sequías fue alterando el curso de los ríos que alimentaban la región. Poco a poco, la ciudad dejó de ser habitable y una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo
desapareció lentamente. Y finalmente llegamos a la ciudad perdida más famosa de todas. Y también la única de esta lista cuya existencia jamás ha sido confirmada: la Atlántida. Todo comienza con un relato escrito por Platón hace unos 2400 años. Describe un poderoso reino situado más allá de las columnas de Hércules. Una civilización rica, avanzada y extraordinariamente poderosa, hasta que, según el relato, desapareció en un solo día y una sola noche. Durante más de 2000 años la han buscado en el Mediterráneo, en el Océano Atlántico, frente a las costas de España y hasta bajo el hielo de la Antártida. Y aún así, no ha aparecido una sola prueba concluyente de su existencia. Por eso, la inmensa mayoría de historiadores considera que probablemente nunca existió como un lugar real y que Platón la utilizó como una alegoría filosófica. Pero hay algo curioso. Cada una de las otras ciudades de esta lista también fue considerada exageración o leyenda, hasta que la arqueología terminó demostrando que era real. Quizá la Atlántida sea distinta, quizá solo sea un mito que Platón imaginó hace 2400 años. Pero la línea entre leyenda y civilización olvidada, como acabamos de ver, a veces es más delgada de lo que la ciencia está dispuesta a admitir. Ninguna de estas civilizaciones parecía destinada a desaparecer. Sin embargo, todas lo hicieron. Algunas fueron olvidadas, otras quedaron sepultadas, y una quizá nunca existió, porque la historia no siempre desaparece con una explosión. A veces, simplemente deja de ser recordada. Si este viaje por las ciudades perdidas te sorprendió, suscríbete para seguir explorando los mayores misterios de la historia.